El acaudalado anfitrión, un hombre de inmensa fortuna y de un temperamento quizás algo frívolo, concibió la idea de una diversión poco convencional durante la fastuosa celebración que él mismo había orquestado. En un instante de lo que consideró ligereza, le sugirió a su pequeño vástago, su único hijo, la peculiar tarea de seleccionar una nueva figura materna entre el deslumbrante contingente de modelos que adornaban la opulenta velada. Estas mujeres, cuya belleza era tan pulcra como irreal, desfilaban con gracia, exhibiendo sus atributos y sus atuendos de diseño, concebidas para impresionar y capturar todas las miradas. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el inocente infante, con su perspicacia peculiar, dirigió su pequeño dedo índice hacia un rincón olvidado de la estancia, un espacio que apenas recibía atención en medio de tanta ostentación. Allí, ajena a la magnificencia y al bullicio, se encontraba una humilde y joven trabajadora, una empleada del servicio de limpieza, absorta en su labor. Ante esta insólita elección, el murmullo general se extinguió de repente, y un silencio sepulcral se cernió sobre todos los presentes, quienes, con una mezcla de estupefacción y asombro, contuvieron colectivamente la respiración, incapaces de procesar la inesperada revelación de un niño que, con su sencillez, había desnudado la superficialidad del ambiente. La situación adquirió una tensión casi palpable, mientras las miradas se cruzaban, llenas de incredulidad y una incipiente curiosidad sobre las ramificaciones de tan singular designación. Este momento, breve pero trascendental, marcó el inicio de una serie de eventos que ninguno de los presentes, ni siquiera el propio magnate, pudo haber anticipado. La elección del infante fue un cisma en la atmósfera de presunción, un quiebre en la norma tácita de la vanidad que dominaba la escena, revelando que, a veces, la verdad más pura reside en la mirada menos corrompida. El vasto salón, escenario de esta excéntrica exhibición de poder y riqueza, se hallaba inmerso en una sinfonía de luces tenues que danzaban sobre las superficies pulidas, de melodías suaves que se filtraban por cada intersticio del aire, y de risas forzadas que reverberaban con una artificialidad palpable. Cada asistente, engalanado con un rigor casi teatral, lucía vestimentas que exhalaban el aroma de lo inmaculado, de lo recién adquirido, y vestidos que refulgían con un brillo casi diamantino, como si hubieran sido tejidas con filamentos de pura joya. Aquella velada encarnaba la quinta esencia de una noche típica, en la que los adinerados se entregaban al juego de ostentar su preeminencia, rodeados de copas tintineantes que reflejaban el centelleo de las candilejas, de rostros cincelados por la opulencia y de conversaciones que, aunque elocuentes en apariencia, carecían de cualquier contenido sustancial, tejiendo una red de vacuidad y simulacro. Era un ballet social donde cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa parecía calculada para reforzar una imagen de éxito y sofisticación. Un espectáculo donde la autenticidad se diluía en la búsqueda incesante de la validación externa. En aquel entorno, la superficialidad era la moneda de cambio y las apariencias el ropaje más valioso. La atmósfera, impregnada de un lujo inasible y una elegancia impostada, se erigía como un monumento a la vanidad humana, un espacio donde el ser se confundía con el tener y la esencia quedaba eclipsada por el oropel. En el epicentro de este despliegue de opulencia y de una farsa social cuidadosamente construida, se movía con una maestría casi innata el distinguido Mauricio Herrera. Su presencia irradiaba una serenidad que parecía desmentir la complejidad de su entorno. Su semblante, adornado por una sonrisa sosegada que rara vez se desdibujaba, su barba meticulosamente perfilada con una precisión casi geométrica, y su traje de un negro impoluto, exento de la más mínima arruga, lo presentaban como la encarnación misma del control y la compostura. A simple vista, nada en él delataba la profunda aflicción que albergaba en lo más recóndito de su ser.
un pesar que lo acompañaba sin tregua desde el aciago día en que la existencia le arrebató a su amada esposa. Sin embargo, aquella noche en particular no estaba destinada a la introspección melancólica ni al lamento silencioso. Se trataba, después de todo, de una gala con fines benéficos, un evento que él mismo había planificado y organizado con una minuciosidad excepcional, incluyendo la presencia de una orquesta en vivo que amenizaba el ambiente con sus armonías. El propósito declarado era la recaudación de fondos para la asistencia de niños aquejados por enfermedades raras. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. No obstante, para los observadores más sagaces y conocedores del entramado social, la verdadera motivación detrás de tan altruista iniciativa no era un secreto. Era, en realidad, una argucia bien orquestada para que los magnates y empresarios asistentes pudieran exhibirse, pavonearse ante las cámaras y posar con un semblante de benevolencia, perpetuando una imagen pública cuidadosamente fabricada. Mauricio, cuya condición de millonario había sido cimentada desde su temprana treintena gracias a una combinación de una herencia considerable y una gestión astuta de sus múltiples negocios, se había habituado por completo a la dinámica de este tipo de acontecimientos. A pesar de su acoplamiento a estas costumbres, desde el doloroso fallecimiento de su cónyuge, ninguna circunstancia, por grandiosa que fuese, lograba infundirle el más mínimo entusiasmo o chispa de genuina alegría. Su semblante, a menudo imperturbable, ocultaba una profunda apatía subyacente que lo consumía en el silencio de su vasta fortuna, un vacío emocional que ni la abundancia material podía mitigar. Aquella noche, a pesar del brillo y el bullicio, su alma se mantenía en un estado de quietud casi desoladora. Al evento, que se extendía en una atmósfera de aparente altruismo y disimulado boato, Mauricio había traído consigo a su hijo Emiliano, un pequeño de apenas 6 años, cuya seriedad inusual y ojos de gran tamaño capturaban la atención de quienes lo observaban. Muchos de los presentes comentaban, en un murmullo de asombro y admiración, que el niño era la viva imagen de su madre, un reflejo conmovedor de la mujer ausente. Aunque la interacción del infante con los adultos era mínima, casi imperceptible, su apego a su padre resultaba inquebrantable, una sombra constante que se negaba a apartarse de la figura paterna. Esa noche, en particular, Mauricio lo sostenía cómodamente sentado sobre sus rodillas, un acto de cercanía que contrastaba con el tedio evidente en el rostro del pequeño, quien, ajeno al parloteo incesante, mostraba un desinterés palpable, mientras el maestro de ceremonias, con una grandilocuencia que rozaba lo excesivo, continuaba expresando su agradecimiento a todos los presentes por las cuantiosas contribuciones y donaciones realizadas. El tiempo transcurría con una lentitud exasperante para Mauricio, quien, buscando alguna distracción para mitigar el sopor de la velada, decidió, en un impulso repentino, concebir una broma, un gesto intrascendente, algo que aligerara el ambiente y rompiera la monotonía. Sin ponderarlo demasiado, casi como un capricho espontáneo, se inclinó ligeramente hacia su hijo y, con una voz apenas perceptible, susurró una pregunta que en su mente no revestía mayor trascendencia. A ver, Emi, ¿cuál de todas estas damas te gustaría que fuera tu nueva mamá? La interrogación, tan simple en su formulación, provocó una mirada de profunda confusión en los grandes ojos del niño, quien pareció no comprender el alcance lúdico de la propuesta. Mauricio, al percibir la perplejidad de su vástago, soltó una risita contenida, una expresión ambivalente que era a la vez un juego inocente y un desafío personal a sí mismo, como si se atreviera a verbalizar un pensamiento que, en su fuero interno, carecía de la valentía para siquiera contemplar con seriedad. Delante de ellos, como en una pasarela interminable, desfilaban modelos esculturales, contratadas específicamente para dotar de glamour el evento.
Su función abarcaba desde servir vinos exquisitos hasta posar para fotografías cuidadosamente orquestadas y recorrer el vasto salón con una elegancia impostada y un paso medido. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Entre ellas, la diversidad era notoria. Había rubias de cabellera perfecta, sacadas directamente de las portadas de revistas de moda, morenas cuya mirada intensa prometía misterios insondables, y mujeres ataviadas con vestidos tan ceñidos al cuerpo que parecían dificultar incluso el acto más elemental de la respiración. La gran mayoría de los invitados, cautivados por el despliegue de belleza y sofisticación, no podían evitar voltear sus cabezas para admirar a estas figuras etéreas, algunos con una disimulada cautela, otros con una desvergüenza descarada, revelando la fascinación generalizada por la estética superficial que imperaba en el evento. Mauricio, por su parte, anticipaba con una ligera expectativa que el niño, en un arrebato de su inocencia infantil, señalara a alguna de ellas, motivado puramente por el juego y la trivialidad del momento. No obstante, lo que aconteció a continuación lo dejó completamente sin habla, sumido en un estado de estupefacción que desarticuló cualquier previsión. Emiliano, lejos de dirigir su atención a la pléyade de modelos deslumbrantes que desfilaban ante sus ojos, apuntó con su diminuto dedo hacia una esquinera del inmenso salón, un lugar apartado y discreto. Precisamente en ese punto, una joven mujer se encontraba agachada, absorta en la labor de limpiar el reluciente suelo con un trapo, su figura inmersa en la tarea. Su atuendo era un uniforme gris claro, modesto y sin pretensiones, su cabello recogido con una simplicidad funcional, y su rostro, desprovisto de cualquier atisbo de maquillaje, revelaba una belleza natural y sin artificios. Era, a todas luces, una trabajadora del lugar, una más entre el numeroso personal de limpieza, cuya presencia solía pasar desapercibida en el fulgor de tales reuniones. La elección de Emiliano rompió con la expectativa, sembrando una semilla de profunda intriga en el ambiente. Mauricio, con el ceño fruncido en señal de perplejidad y una expresión de asombro que no pudo disimular, la interrogó de inmediato, intentando descifrar la razón detrás de tan particular elección. A ella preguntó con una voz que denotaba sorpresa. El niño, sin vacilar un instante y sin apartar su mirada de la joven limpiadora, asintió con una convicción que no admitía objeciones. ¿Por qué?, insistió Mauricio, con un tono que evidenciaba su genuino esfuerzo por comprender la lógica subyacente a aquella singular decisión de su hijo. Emiliano, con una voz apenas audible pero impregnada de una firmeza inquebrantable que contrastaba con su corta edad, pronunció unas palabras que resonaron con una claridad asombrosa en la mente de su padre. «Porque se parece a mi mamá». En ese instante preciso, un silencio inusual y cargado de significado se instaló en la mente de Mauricio. Fue un silencio no de ausencia de sonido, sino de la interrupción abrupta de cualquier pensamiento coherente, un vacío momentáneo que lo dejó sin capacidad de reacción o de emitir palabra alguna. Por un impulso visceral, casi sin percatarse de ello, giró su cabeza para observar a la muchacha a la que su hijo había señalado. La joven seguía sumida en su labor, de rodillas, con una dedicación casi reverencial, frotando con esmero una mancha obstinada en el impoluto mármol blanco del suelo, ajena por completo a la intensa observación a la que estaba siendo sometida. Su figura era delgada, esbelta, y su tez, de un tono claro, contrastaba con la seriedad, aunque tranquila, de su expresión facial, que denotaba concentración en la tarea. En la profundidad de sus ojos, Mauricio percibió un matiz, una cualidad elusiva que le resultaba extrañamente familiar, una resonancia con algo ya conocido, aunque en ese momento no pudo precisar con exactitud de qué se trataba. El parecido con su difunta esposa no era exacto ni una réplica fiel, pero había una conexión sutil, una correspondencia en la mirada,
o quizás en la particular manera en que se entregaba con absoluta concentración a la labor que realizaba, revelando una dedicación que trascendía lo meramente profesional. Mauricio permaneció en un mutismo reflexivo. Aquella no era una situación que pudiera ser desestimada con una risa nerviosa o con un simple encogimiento de hombros, como si se tratara de un juego trivial. Por primera vez en un lapso considerable, una emoción desconocida, un impulso profundo, se agitó en su pecho. No era la ardorosa llama del amor, ni la avasalladora fuerza del deseo, sino una curiosidad incipiente, una especie de incomodidad mezclada con una intriga que lo atrapaba, un enigma que le urgía desentrañar. El resto de la velada transcurrió con su ritmo habitual, pero la percepción de Mauricio ya no era la misma. Su atención, antes dispersa entre las trivialidades del evento, se hallaba ahora irremediablemente fijada en aquel rincón apartado del salón. Cada vez que sus ojos se dirigían hacia esa dirección, la veía inmersa en su labor, entregada a su trabajo sin levantar la vista, sin procurar la mirada de nadie, en una demostración de absoluta discreción y dedicación. Mientras las modelos posaban con estudiada gracia para las cámaras y las esposas de los influyentes empresarios charlaban animadamente sobre sus recientes viajes exóticos y sus vidas opulentas, la joven limpiadora continuaba su silenciosa tarea, puliendo y ordenando, en un anonimato casi absoluto. Nadie reparaba en su presencia, nadie, salvo un niño de apenas 6 años, con una sensibilidad que superaba su corta edad, y un hombre que, 2 años atrás, había experimentado la devastadora pérdida de su amada esposa. La imagen de la muchacha, absorta en su humilde labor, contrastaba con el oropel y la vaciedad del entorno, grabándose en la mente de Mauricio como un recordatorio persistente de la autenticidad que anhelaba y quizás había olvidado. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Más tarde, cuando el fastuoso evento llegó a su conclusión y los últimos invitados comenzaron a desvanecerse en la noche, Mauricio, impulsado por una curiosidad que no podía suprimir, se encontró incapaz de evitar preguntar por la enigmática joven, consciente de que no deseaba proyectar una imagen inusual ni, mucho menos, incurrir en algún tipo de inconveniente o malentendido. Optó por abordar el asunto con su asistente de mayor confianza, Sergio. Sergio era un individuo reconocido por su discreción proverbial, un hombre que poseía la sagacidad de discernir cuándo era apropiado formular preguntas y cuándo, por el contrario, era preferible guardar silencio. Con un tono de voz que procuraba ser casual, Mauricio le solicitó a Sergio que averiguara la identidad de la muchacha, su nombre completo, y si su labor en aquel recinto era permanente o esporádica. Sergio, sin pronunciar palabra alguna, simplemente levantó una ceja, un gesto apenas perceptible que, no obstante, denotaba cierta sorpresa ante el inusual interés de su empleador. Asintió con una ligera inclinación de cabeza, reconociendo la petición, y se dispuso de inmediato a emprender la investigación encomendada. La imagen de la joven, limpiando el suelo con una devoción inquebrantable, persistía en la mente de Mauricio, una presencia sutil pero constante que lo impulsaba a desentrañar el misterio de su identidad. Esa misma noche, al regresar a la imponente mansión que fungía como su hogar, y una vez que Emiliano, agotado por las emociones de la velada, se había entregado al sueño en el confort del automóvil, Mauricio lo tomó delicadamente en brazos y lo depositó con sumo cuidado en su cama, asegurándose de que su descanso fuera apacible. Tras este tierno gesto paternal, se dirigió a la sala, un espacio que guardaba innumerables recuerdos, y se detuvo a contemplar una fotografía antigua, cuyo marco ya lucía el matiz del tiempo. La imagen, un testimonio viviente de un pasado no tan lejano, retrataba a su esposa, Alejandra, cuyo rostro se iluminaba con una sonrisa radiante mientras sostenía a un Emiliano aún más pequeño en sus brazos.
un cuadro de felicidad que ahora se sentía distante. Había transcurrido un lapso considerable desde la última vez que sus ojos se posaron sobre ella, desde que su presencia física se desvaneció de su vida. En ocasiones la evocaba en sus sueños, una visita etérea que le ofrecía un consuelo efímero. En otras, se esforzaba por evitar su recuerdo, por temor al dolor que invariablemente traía consigo. Sin embargo, esa noche en particular, el recuerdo de sus ojos, el brillo característico que poseían, se hizo ineludible, una presencia vívida que se negaba a ser desterrada de su memoria. Al día siguiente, con la precisión que lo caracterizaba, Sergio se presentó ante Mauricio con la información recabada. Los datos sobre la joven eran concisos y esclarecedores. Su nombre era Fernanda Morales y contaba con 29 años de edad. Residía en una zona de clase media-baja, situada en la parte oriental de la vasta ciudad, un contraste notorio con el opulento entorno en el que se había desarrollado el reciente evento. Su vida laboral era un testimonio de su inquebrantable determinación, ya que se desdoblaba trabajando en 2 empleos distintos. Durante las noches, desempeñaba sus funciones en el salón de eventos donde Mauricio la había visto por primera vez, y por las mañanas ejercía como empleada en una oficina de limpieza. Toda esta titánica labor la realizaba con un único y noble propósito: asegurar el sustento de su madre, quien, desde hacía un par de años, se encontraba aquejada por una enfermedad que la había vuelto dependiente. Mauricio, al escuchar el informe, se sumió en una profunda reflexión. Permaneció en silencio por un tiempo considerable, asimilando la información, sin pronunciar palabra alguna. Su única petición posterior fue que le consiguieran la información de contacto del salón donde Fernanda laboraba, sin dar mayores explicaciones. Sergio, una vez más, levantó una ceja con una mezcla de sorpresa y resignación, pero optó por no formular interrogantes. Había aprendido, con el paso del tiempo, que cuando Mauricio fijaba algo en su mente, la mejor estrategia era no cuestionar sus designios, pues su determinación era inquebrantable. Aquella noche, mientras el resto del mundo se sumergía en las trivialidades cotidianas, ya fuera la contemplación pasiva de series televisivas, las cenas ostentosas en restaurantes de lujo o las animadas salidas de viernes, Mauricio permaneció solitario en el vasto estudio de su hogar. Se encontraba de pie frente a la imponente ventana, el cristal oscuro reflejando la penumbra de la noche, sosteniendo un vaso de whisky en la mano, un líquido ambarino que parecía acompañar su estado de introspección. Su mente, lejos de divagar en los asuntos de negocios o en las preocupaciones diarias, se hallaba completamente absorbida por la figura de Fernanda. Sin embargo, esta concentración no se manifestaba en un plano romántico, ni con una intención clara de conquista o de un futuro compartido. Era simplemente un pensamiento puro, una interrogación persistente que lo carcomía. Se cuestionaba por qué, entre la multitud de mujeres que habían desfilado ante sus ojos, todas ataviadas con vestidos resplandecientes y adornadas con sonrisas que delataban una falsedad palpable, su hijo había elegido precisamente a ella, a la única que no parecía albergar el deseo de acaparar la atención, a la que, por el contrario, parecía esforzarse por pasar desapercibida, inmersa en su humilde labor. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Y lo más intrigante de todo, la paradoja que lo mantenía en vilo, era que, por primera vez en un prolongado periodo, él mismo sentía una irrefrenable necesidad de conocer más, de adentrarse en la historia de aquella mujer que había capturado la atención de su hijo y, sin proponérselo, la suya propia. Mauricio, en su esencia, no era propenso a este tipo de conductas. No se caracterizaba por obsesionarse con la figura de alguien a quien apenas conocía, cuya vida le era ajena. Su existencia, desde el infortunado deceso de Alejandra, su esposa, se había convertido en una rutina monótona y predecible, marcada por la incesante labor,
la fría precisión de los números, las reuniones interminables, las comidas costosas y, sobre todo, por un silencio abrumador. Un silencio que se había cernido sobre su alma, apagando cualquier chispa de espontaneidad o de genuina conexión humana. Pero desde aquella trascendental noche de la gala, algo inexplicable se le había adherido a la mente, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. No lograba identificar con exactitud qué era. Si la enigmática mirada de la muchacha, la forma inquebrantable en que su hijo la había señalado sin titubeos, o quizás la sorprendente similitud que ella guardaba con una persona que ya no formaba parte de este mundo. Independientemente de la razón, la imagen vívida de esa mujer, humilde y agachada, entregada a la tarea de limpiar el suelo, lo seguía a todas partes, como si fuera una sombra ineludible que se proyectaba sobre su conciencia, recordándole constantemente su existencia. El lunes siguiente, mientras su chofer lo conducía con la acostumbrada diligencia hacia una importante junta de negocios, Mauricio viajaba en el asiento trasero de su lujoso vehículo, con la mirada perdida en el vacío, sumido en sus pensamientos. Sergio, su leal asistente, lo observaba de reojo, con una perspicacia que solo la cercanía y el conocimiento mutuo otorgan. Sabía con absoluta certeza en qué profundas reflexiones se hallaba inmerso su jefe, pues el día anterior, sin que Mauricio tuviera que solicitarlo de nuevo, Sergio ya se había encargado de recabar toda la información posible sobre aquella mujer. Los detalles sobre Fernanda Morales se acumulaban. Nacida en Iztapalapa, un distrito de la ciudad con una realidad socioeconómica muy distinta a la suya, hija única. Su padre había fallecido cuando ella apenas contaba con 13 años de edad, y desde entonces su madre había asumido con valentía la responsabilidad de su crianza y manutención, hasta que una enfermedad la postró 3 años atrás. A partir de ese momento, Fernanda había asumido una carga colosal, trabajando incansablemente día y noche, dedicando cada fibra de su ser para solventar los gastos de medicinas esenciales, la adquisición de alimentos básicos, el pago de la renta, el costo del transporte y todas las incontables implicaciones económicas que una vida de tales características demanda. Era una existencia marcada por el esfuerzo y el sacrificio constante. Sergio, con un gesto de eficiencia habitual, se sentó frente a Mauricio en la impecable oficina, extrajo su teléfono celular y le mostró una fotografía que había logrado encontrar. Era una imagen extraída de Facebook, antigua y mal encuadrada, pero a pesar de su pobre calidad, el rostro de Fernanda era perfectamente discernible. Mauricio la contempló por unos segundos, su expresión imperturbable, sin emitir palabra alguna, limitándose a asentir con una leve inclinación de cabeza, un gesto que denotaba su aprobación tácita. Acto seguido, solicitó que le informara el lugar donde ella trabajaba durante el día. Sergio, con su habitual prontitud, explicó que por las mañanas Fernanda se dedicaba a la limpieza de oficinas en un edificio corporativo ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Mauricio, sin verbalizar su intención de ir, procedió esa misma semana a organizar una revisión sorpresa en el mencionado edificio, un pretexto para observarla sin levantar sospechas. La primera vez no descendió del vehículo. Se mantuvo a una prudente distancia, limitándose a observarla salir por la puerta de acceso del personal. La vio aparecer con una mochila colgada al hombro, su uniforme algo arrugado y húmedo, como si hubiera improvisado un rápido aseo facial. Atravesó la calle sin dirigir su mirada a nadie en particular, con pasos ágiles y decididos, sin detenerse un instante, revelando una prisa evidente, como si estuviera persiguiendo un objetivo ineludible. Mauricio, con una discreción casi obsesiva, le solicitó a su chofer que la siguiera, manteniendo una distancia prudente. Se sentía extraño al hacerlo,
una sensación inusual que lo descolocaba, pero era incapaz de resistir el impulso que lo compelía. Quería saber más, no movido por un morbo malsano ni por un deseo de inmiscuirse en su intimidad de manera irrespetuosa, sino por una necesidad genuina de comprender qué elemento en ella lograba conmoverlo tan profundamente, qué cualidad inasible lo atraía de esa manera tan inesperada. La siguieron hasta una zona de carácter popular, ubicada en el sector oriental de la ciudad, un entorno vibrante y lleno de contrastes. Fernanda descendió en una calle atestada de locales comerciales con cortinas bajas, muchos de ellos cerrados, y de casas adosadas, pegadas unas a otras en una maraña de construcciones. Ingresó a un edificio de apariencia antigua, cuya pintura descascarada denotaba el inexorable paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Su estancia en el interior no se prolongó demasiado. Apenas unos 40 minutos después, emergió con otra blusa, cargando una bolsa de tela y una botella de agua, como si hubiera realizado una rápida transformación antes de continuar su jornada. El chofer, con una voz que denotaba curiosidad, le preguntó a Mauricio si debían seguirla. Él, con una determinación repentina, le indicó que no, que con lo que había presenciado ya era suficiente, que no deseaba invadir más su esfera personal. Sin embargo, la imagen de aquella mujer, descendiendo de un microbús abarrotado, adentrándose en un edificio de aspecto desolado y luego saliendo con una impasibilidad asombrosa, lo dejó inquieto, una sensación que persistía en su interior. Esa noche, la cena quedó intacta. Mauricio permaneció en su estudio, con la computadora encendida, la pantalla emitiendo una luz tenue, mientras intentaba, sin éxito, concentrarse en los innumerables correos electrónicos que se acumulaban en su bandeja de entrada. Su mente, sin embargo, se hallaba en un estado de dispersión, incapaz de fijar su atención. Emiliano, su hijo, irrumpió en el estudio por un breve lapso, ansioso por compartirle algo de su día en el colegio, pero Mauricio apenas logró escucharlo, sumido en sus propios pensamientos. Solo cuando el niño, con una voz que denotaba emoción, le reveló que había hecho un dibujo de su mamá y que deseaba mostrárselo, Mauricio reaccionó, como si una chispa lo hubiera sacudido. Se sentó junto a él en la mullida alfombra del estudio y lo escuchó con una atención renovada, genuinamente interesado en lo que su hijo tenía que decir. El dibujo en cuestión era sencillo en su ejecución, con trazos infantiles pero cargados de significado. Una mujer ataviada con un vestido de tono azul, un niño cuya expresión reflejaba una felicidad radiante, y un hombre de alta estatura ataviado con un traje. Lo curioso, lo que llamó la atención de Mauricio, fue que la mujer representada en la ilustración no lucía el mismo peinado que Alejandra, su difunta esposa, solía llevar habitualmente. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Mauricio, con una mezcla de sorpresa y curiosidad, interrogó al niño: ¿así recuerdas a tu mamá? La respuesta de Emiliano fue inmediata y para Mauricio reveladora. No, así es como se ve la señora Fernanda, respondió el niño con una naturalidad asombrosa, como si se tratara de la cosa más obvia y normal del mundo. En ese instante, Mauricio sintió una punzada aguda en el pecho, una emoción compleja que no supo catalogar de inmediato. No le reprochó nada, no emitió juicio alguno. Simplemente lo abrazó con ternura, un gesto que encapsulaba la maraña de sentimientos que lo embargaban. Permaneció con el dibujo en la mano, contemplando esos trazos imperfectos, pero repletos de un significado profundo, cada línea, cada color, revelando una verdad que iba más allá de la mera representación. La figura femenina en la ilustración, con el cabello recogido, replicaba con exactitud el peinado de la muchacha que había visto en el salón de eventos, un detalle que no pasó desapercibido para él. Al día siguiente, la rutina de Mauricio volvió a su cauce habitual. Trabajo, reuniones interminables, llamadas constantes y la toma de decisiones cruciales para sus vastos negocios.
Sin embargo, en un momento de la tarde, cuando dispuso de un espacio libre en su apretada agenda, Mauricio, impulsado por una necesidad irrefrenable, descendió al estacionamiento de su empresa, abordó su camioneta y le solicitó a su chofer que lo llevara una vez más al lugar donde Fernanda desempeñaba sus labores diarias. Esta vez, a diferencia de las anteriores, sí se permitió descender del vehículo. Ingresó al edificio con una naturalidad pasmosa, como si se dirigiera a una reunión más, y ascendió al piso donde ella se encontraba limpiando. No intercambió palabra alguna con ella, limitándose a observarla desde la distancia, manteniendo una prudencia que rayaba en lo imperceptible. Fernanda estaba inmersa en la tarea de trapear una oficina desocupada, con los audífonos puestos, su cuerpo moviéndose con una celeridad asombrosa, como si tuviera que completar su labor antes de un plazo ineludible. Cuando finalizó, extrajo un trapo de su bolso y comenzó a pulir los escritorios con meticulosidad. No parecía percatarse de su entorno, no dirigía su mirada a nadie en particular. Mauricio sintió un respeto inmenso por ella, por la impecable forma en que realizaba su trabajo, por la dedicación inquebrantable que demostraba en cada movimiento, sin detenerse ni un solo segundo. Aunque desconocía los pormenores de su vida personal, la intensidad de su esfuerzo se manifestaba de manera evidente en cada uno de sus gestos, en cada acción. Más tarde, conversó con Sergio y le solicitó que realizara una investigación exhaustiva sobre la situación de Fernanda, no con la intención de perturbarla o de inmiscuirse en su privacidad de manera invasiva, sino con el genuino propósito de discernir si existía alguna forma en la que pudiera ofrecerle asistencia sin que ella se sintiera incómoda o comprometida. Sergio, aunque ya parcialmente habituado a los caprichos inusuales de Mauricio, no pudo evitar cuestionarlo. «¿No estás exagerando?», preguntó con una mezcla de extrañeza y cautela. «Es solo una muchacha. Hay miles como ella», agregó, intentando poner la situación en perspectiva. Mauricio lo miró con una seriedad que no admitía réplica. «No como ella, no», sentenció con una convicción inquebrantable, dejando claro que su percepción de Fernanda trascendía lo ordinario. Esa noche, Sergio le entregó un pequeño informe, conciso pero revelador. Fernanda tenía una madre, Lidia Morales, de 63 años, quien padecía problemas renales crónicos. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. La enfermedad le impedía trabajar y llevaba meses en un tratamiento que apenas lograba mitigar su condición. Los galenos, con una preocupación evidente, habían diagnosticado la imperiosa necesidad de someterla a diálisis, un procedimiento costoso e indispensable para su supervivencia. Sin embargo, carecían por completo de los recursos económicos para costearlo. Fernanda, con su doble empleo, apenas lograba generar ingresos suficientes para cubrir el alquiler del departamento y adquirir medicamentos genéricos, insuficientes para una atención digna. No recibían ayuda de nadie, no tenían parientes cercanos a quienes recurrir. Su única fuente de apoyo mutuo eran ellas dos, en una existencia marcada por la resiliencia y la interdependencia. Mauricio permaneció en silencio durante varios minutos, leyendo el informe con una atención absorta. No pronunció palabra alguna, simplemente cerró la carpeta y se quedó sentado en el sillón, con las luces apagadas, sumido en una profunda introspección que se extendía más allá de las paredes de su lujosa morada. Al día siguiente, el impulso de volver a ver a Fernanda se hizo irrefrenable. Se dirigió al salón de eventos, procurando pasar desapercibido sin que ella notara su presencia. La observó con discreción mientras ella colocaba manteles con precisión, acomodaba las sillas con una diligencia metódica y limpiaba los baños con una dedicación esmerada. Y cada vez que sus ojos se posaban en ella, la convicción de que su interés trascendía la mera curiosidad se hacía más nítida. Era, en realidad, una profunda admiración.
porque Mauricio no conocía a muchas personas que dedicaran tanto esfuerzo a otros sin esperar nada a cambio, en un mundo donde la reciprocidad egoísta era la norma. Porque en una sociedad saturada de individuos dispuestos a vender su integridad por la más mínima ganancia, ella luchaba cada día con una dignidad inquebrantable, sin proferir una sola queja, porque, a pesar de no poseer bienes materiales significativos, se esforzaba con una tenacidad que sugería la posesión de un tesoro incalculable. Y fue en ese momento, en la contemplación de su inquebrantable espíritu, cuando Mauricio comenzó a formular una pregunta que no se había atrevido a considerar desde el doloroso fallecimiento de Alejandra. ¿Qué sucedería si, por una vez en su vida, se permitiera ceder ante la fuerza de sus propios sentimientos, liberándose de las cadenas de la razón y la cautela, y se arriesgara a explorar un camino incierto, pero potencialmente lleno de significado? El estridente sonido del despertador de Fernanda irrumpió en el silencio a las 5 en punto de la mañana, como era costumbre inmutable en su vida. Su habitación se hallaba sumida en una oscuridad casi total, apenas disipada por la tenue luz de una lámpara pequeña que, de vez en cuando, parpadeaba con una intermitencia que sugería el desgaste del tiempo. Se levantó de la cama con una sutileza que evitaba cualquier ruido, deslizando sus pies descalzos hasta el baño, donde se roció el rostro con agua fría, intentando disipar el cansancio que se le acumulaba en el cuerpo desde hacía meses. Sus ojos, hinchados no por el llanto, sino por la extenuación crónica, revelaban la batalla constante contra el agotamiento. Se vistió con celeridad. Un pantalón de mezclilla modesto, una blusa sencilla y un suéter viejo, prendas que la acompañaban en su jornada. En su mochila guardó su almuerzo humilde, un gel antibacterial y una botella de agua, los elementos esenciales para su día. En la cocina ya había dejado preparado el desayuno para su madre, un licuado nutritivo, fruta fresca cuidadosamente picada y las pastillas separadas por horario, una muestra de su inquebrantable dedicación y previsión. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Caminó con pasos silenciosos hasta la habitación contigua, abrió la puerta con una delicadeza extrema y encontró a su madre, Lidia, profundamente dormida, su cuerpo delgado envuelto en una cobija floreada que parecía protegerla de la vulnerabilidad. Le dio un beso tierno en la frente, un gesto de amor incondicional, y dejó el desayuno cuidadosamente dispuesto sobre la mesita de noche. Acto seguido, partió hacia su lugar de trabajo, dejando atrás el refugio de su hogar. A esa misma hora, en un punto diametralmente opuesto de la vasta ciudad, Mauricio seguía sumido en un plácido sueño en su inmensa recámara, un santuario de confort con sábanas blancas impecablemente planchadas y la calefacción ajustada a una temperatura precisa de 20 grados exactos. Emiliano, su hijo, dormía en la habitación contigua, protegido por la tenue luz de una lámpara con forma de dinosaurio encendida y su peluche favorito apretado entre sus brazos, en un contraste de realidades que apenas se rozaban. En la cocina de la mansión ya se preparaba el desayuno: jugo recién exprimido, pan tostado crujiente, fruta fresca y huevos cocidos al gusto, todo dispuesto con esmero, aunque padre e hijo no se levantarían sino hasta una hora más tarde. Fernanda, en cambio, ya se encontraba aferrada a la puerta de un microbús que venía abarrotado desde su primera parada, una imagen recurrente en su vida diaria. Se sostenía con firmeza con una mano, mientras con la otra sujetaba su mochila, intentando mantener el equilibrio en cada sacudida del vehículo. Afuera, la oscuridad aún persistía, pero el tráfico, anticipando la jornada, ya comenzaba a moverse con su incesante fluir matutino. No disponía de espacio mental para divagar en pensamientos complejos. Su única preocupación era soportar las exigencias del día que apenas comenzaba. Al llegar al imponente edificio de Polanco, donde limpiaba oficinas,
Saludó al vigilante con una sonrisa teñida de cansancio y ascendió al 8º piso. Allí, con la metódica precisión que la caracterizaba, se calzó los guantes, extrajo los líquidos de limpieza y comenzó a trabajar sin perder un segundo. Disponía de tan solo 3 horas para dejar todo impecable antes de que llegaran los empleados, con la amenaza latente de un descuento en su salario si se retrasaba. Mientras tanto, en la fastuosa residencia de Mauricio, el chofer ya tenía lista la camioneta. El niño, con su uniforme impecablemente planchado y una mochila nueva colgando de un hombro, se subió al vehículo con una sonrisa algo forzada, revelando su escaso entusiasmo por asistir a la escuela. Mauricio lo acompañó, como era su costumbre, ataviado con su elegante traje y el cabello peinado con una perfección que no permitía un solo mechón fuera de lugar. Durante el trayecto, padre e hijo conversaban sobre trivialidades cotidianas. Un partido de fútbol, un juguete recién adquirido o el dibujo que Emiliano había realizado la noche anterior. Aparentaban ser una familia serena y sin preocupaciones, pero la mente de Mauricio seguía absorta en la imagen de la mujer que había visto limpiando oficinas el día previo, una presencia que se negaba a abandonar sus pensamientos. Fernanda concluyó su jornada a las 10 de la mañana. Guardó sus pertenencias, se lavó las manos con la pulcritud habitual y salió del edificio sin proferir demasiadas palabras. Caminó 2 cuadras hasta la parada del metro, descendió al andén y esperó. No había desayunado, pero ya estaba habituada a la sensación de un estómago vacío. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Su siguiente empleo comenzaba a las 11, en un local de eventos ubicado en la zona sur de la ciudad. Si llegaba tarde, perdería el bono del día, un lujo que no podía permitirse en su precaria situación económica. Mauricio, en contraste, llegó a su oficina en Santa Fe, un enclave de lujo y poder. Disfrutó de un café con leche de almendra, revisó sus correos en su computadora de última generación y sostuvo una reunión de 1 hora con socios de otra influyente empresa. A simple vista, nadie lo hubiera percibido distraído, pero su mente no dejaba de cavilar sobre algo que le resultaba incomprensible. El por qué la figura de Fernanda se había arraigado de tal manera en su cabeza, por qué su presencia lo había perturbado tan profundamente. Por la tarde, Fernanda arribó a su segundo trabajo. El uniforme gris le quedaba holgado, los tenis que calzaba evidenciaban el desgaste del tiempo, pero su cabello, como siempre, se mantenía pulcramente recogido. A pesar de que la espalda le dolía y los pies le ardían con cada paso, no emitía queja alguna. Saludó a los encargados con su habitual cortesía y de inmediato se sumergió en sus tareas. Doblar manteles con precisión, mover mesas con agilidad y sacar charolas. Se desplazaba de un lado a otro como si estuviera impulsada por un motor incansable. Una compañera, asombrada por su inagotable energía, le preguntó si alguna vez se cansaba. Fernanda, con una sonrisa que denotaba una profunda resiliencia, respondió con sinceridad: «Claro que me canso, pero no tengo opción». Ese día, en particular, se celebraba una fastuosa fiesta de cumpleaños para una niña de familia acaudalada, un evento que desbordaba en lujo, globos de colores, payasos extravagantes, una profusión de comida suntuosa y hasta un DJ con luces de neón que creaban una atmósfera festiva. Fernanda lo observaba todo desde la barra, mientras lavaba vasos con una cadencia mecánica. No experimentaba envidia ni tristeza. Simplemente contemplaba la escena como si estuviera presenciando una película en la que ella, una espectadora silenciosa, jamás aparecería en pantalla, una realidad distante e inalcanzable. Mauricio, por su parte, asistió a una cena con inversionistas en un restaurante de exquisita elegancia. Degustaron carne de Kobe, bebieron vino importado y conversaron sobre millones como si se tratara de insignificantes monedas.
Al salir, lo invitaron a un exclusivo club nocturno, pero él declinó la invitación, aduciendo tener cosas que hacer. En realidad, no deseaba interactuar con nadie. Solo pensaba en la abismal distancia que los separaba de lo que realmente importaba. En cuánto tiempo llevaba rodeado de gente que solo decía lo que él quería oír, y en esa mujer que sin hablarle ya le decía más que todos los demás. Esa misma noche, Fernanda regresó a su humilde morada con las piernas entumecidas y las manos agrietadas por la incansable labor. Entró con sigilo, se dirigió directamente al cuarto de su madre y la encontró dormida, sumida en un sueño reparador. Le acarició el cabello con delicadeza, un gesto de amor incondicional, y luego se dirigió al baño. El agua, en su baño, salía apenas tibia, a ratos fría, un contraste con el lujo al que estaba acostumbrado Mauricio. Se lavó el cuerpo con una barra de jabón gastada y se quedó sentada unos minutos en el piso helado, con la cabeza entre las rodillas. No lloró. Las lágrimas, al parecer, ya ni siquiera le brotaban, una señal de la extenuación emocional que la embargaba. En la otra punta de la ciudad, Mauricio descorchó una botella de vino, se sirvió una copa y salió al jardín de su mansión. Se sentó en una de las sillas del patio trasero, observando las luces titilantes de la ciudad a lo lejos, un espectáculo de opulencia que contrastaba con su soledad. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. La casa se hallaba sumida en un silencio sepulcral. Emiliano dormía plácidamente en su habitación, y él, por primera vez en un largo periodo, experimentó una sensación de completa soledad, no solo en su fuero interno, sino también en la vasta extensión de su existencia. Fue en ese instante, en la quietud de la noche, donde Mauricio se percató de la abismal diferencia entre su mundo y el de Fernanda. Su existencia, marcada por la opulencia, lo había dotado de todo, excepto de vida en su más puro sentido, de conexión genuina. Ella, por el contrario, con tan pocos recursos materiales, cargaba sobre sus hombros un universo entero de responsabilidades, de afectos, de lucha. El miércoles amaneció para Fernanda como cualquier otro día. El mismo sonido estridente de siempre, la alarma chillona de su celular barato, la arrancó del sueño. Su cuerpo, sin embargo, se quejaba. Un dolor persistente en la espalda baja y un ardor incesante en los talones, secuelas de la incesante labor, pero no podía permitirse detenerse. Se bañó con agua helada, se puso su uniforme gris claro y dejó preparado el desayuno para su mamá. Luego, salió corriendo, como cada mañana, apresurándose para alcanzar el metro, con el tiempo contado al minuto. Lo que Fernanda desconocía, lo que se cernía sobre el horizonte de ese día aparentemente ordinario, era que esta jornada sería diferente, pues en esa misma mañana, alguien más también se dirigía, de forma intencionada, hacia el mismo destino que ella. Mauricio había tomado una resolución inquebrantable, no quería postergarlo más. Ya no deseaba limitarse a observarla desde la distancia, a contemplarla como una figura en un lienzo lejano. Aunque ignoraba por completo qué palabras emplearía o cómo su voz sonaría sin que el encuentro resultara extraño o forzado. Sí sabía con certeza que necesitaba conversar con ella, directamente, sin intermediarios ni dilaciones. Así, sin más preámbulos, las horas transcurrieron con su ritmo habitual. Fernanda ya había completado la tarea de trapear el pasillo del segundo piso, sacudido los escritorios con meticulosidad y dejado impecable el baño de damas. Estaba a punto de dirigirse al comedor para disfrutar de un breve descanso y tomar un café, cuando una llamada inesperada desde la recepción del edificio interrumpió su rutina. Uno de los encargados le informó que una oficina en el 7º piso requería limpieza inmediata, ya que estaba programada una reunión especial. Sin pensarlo 2 veces, ella ascendió con su carrito de limpieza, ajena por completo a la sorprendente revelación que la aguardaba.
La oficina en cuestión era de dimensiones considerables, con una vista panorámica que se extendía majestuosamente sobre la ciudad, un privilegio visual que contrastaba con la humildad de su vida. Los muebles, de un tono oscuro y sobrio, denotaban una elegancia discreta. Los libros, meticulosamente organizados en repisas de cristal, sugerían una atmósfera de intelectualidad, y la alfombra, sin lugar a dudas, poseía un valor que superaba con creces el costo de todo el guardarropa de Fernanda. A ella, sin embargo, nada de eso la impresionó. Ya había limpiado lugares de una opulencia aún mayor, por lo que el lujo no era una novedad para sus ojos. Pero lo que sí la descolocó por completo, lo que la tomó por sorpresa, fue que al abrir la puerta de la oficina, se encontró de frente con un hombre que la aguardaba con una serenidad inusitada. «Buenos días», pronunció Mauricio, con una voz tranquila y las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, en una postura que denotaba una calma aparente. Fernanda se quedó helada. Lo reconoció al instante, una epifanía repentina. Era él, el organizador del fastuoso evento donde había trabajado hacía apenas una semana. Lo había visto en fotografías, en las noticias, en las revistas que la señora del puesto de periódicos dejaba afuera. Un empresario de esos que parecían intocables, inalcanzables, y ahora se encontraba frente a ella, en un encuentro inesperado. «¿Usted pidió que viniera a limpiar?», preguntó, esforzándose por mantener la voz segura, aunque su corazón latía con una velocidad frenética en su garganta, delatando su nerviosismo. «No, solo quería hablar contigo», respondió Mauricio, sin rodeos, con una franqueza que la tomó por sorpresa. Fernanda se tensó de inmediato. Lo primero que cruzó por su mente fue una avalancha de autorrecriminaciones. Había cometido algún error. Había roto algo sin querer en la gala. Se había quejado alguien de su desempeño. Iban a despedirla. Una oleada de ansiedad la invadió. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. Si es por lo del evento, comenzó a decir, intentando anticipar la acusación, pero Mauricio la interrumpió con un gesto suave, una señal que la tranquilizó. «No es por eso. Tranquila», le aseguró, buscando disipar sus temores. Ella apretó el trapeador con fuerza, como si el objeto le brindara algún tipo de ancla en la tormenta de sus pensamientos. No sabía si debía quedarse o emprender la huida. En su mente, todas las posibilidades se desataban, un torbellino de conjeturas sobre lo que podría estar sucediendo. Le iban a reclamar por algo. Le propondrían algo inusual. Le pedirían que firmara algún documento extraño. Mauricio notó su incomodidad, su postura a la defensiva, como si la vida ya la hubiera confrontado en innumerables ocasiones, obligándola a erigir muros de protección. Le pareció profundamente injusto que alguien con su esencia tuviera que vivir con el temor constante, incluso ante una conversación tan sencilla. «Vi cómo trabajabas en el evento», dijo él con una voz sosegada. «Y aquí, solo quería decirte que admiro tu forma de hacer las cosas». En los siguientes días, la vida volvió a pasos pequeños. Fernanda llevaba a su mamá a la clínica. Mauricio empezó a incluirla en su mundo sin disfraz. Invitó a la escuela a la abuela para explicar lo sucedido. Presentó a Fernanda a amigos, como una mujer valiente que ayudó a que su familia tuviera cierre. No hubo gesto romántico ostentoso, solo dignidad. Una noche, Mauricio y Fernanda cenaron en el jardín. Emiliano jugaba bajo una luz cálida. No había promesas altisonantes ni planes grandiosos. Solo una idea, seguir adelante juntos si era posible. Ella le pasó el brazo para que él viera el juego del niño. Él le respondió con una mirada de alivio y en ese cuadro sencillo, la historia terminó como empezó, con un niño, una mujer valiente y un hombre dispuesto a reconstruirlo todo desde el respeto y la verdad. Si te conmovió esta historia de autenticidad y transformación, no dejes de suscribirte a Corazón de Millonario para descubrir más relatos que inspiren tu vida.